me dijeron, toda distancia se salva. 5 de la tarde, 5 minutos en todo el país. Seguimos en Habladurías Universitarias y como cada miércoles llegó el momento de compartir con ustedes en nuestra columna sobre formación ciudadana, una columna impulsada por Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino y conducida por Manuel Heila, a quien ya rápidamente le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido nuevamente, como cada miércoles lo decíamos recién, un espacio donde nos invitamos a interpelar ideas, incluso las propias. Y bueno, ya estoy ansioso por saber qué es lo que vamos a... Esto me gusta, te digo, de no saber qué es lo que vamos a conversar, me resulta muy interesante. Sí, en realidad, la realidad, valga la redundancia, es tan dinámica que yo tampoco sé muy bien de qué vamos a hablar hasta un rato antes. Por ejemplo, esta vez había pensado que habíamos estado hablando de la corrupción la columna anterior, la semana pasada. Sí, programón con una gran repercusión, de hecho. Sí, me parece bárbaro. La anterior habíamos hablado de la grieta y era como que se derivaba en hablar de la democracia, ¿no? Pero los ejemplos que a veces utilizamos cuando desarrollamos un tema en sentido conceptual, son tan rápidos, tan dinámicos los ejemplos que creo que se comen los conceptos, así que te va cambiando el tono de la columna en cada momento por lo que está pasando, y así que dejé eso que tenía armado y me parece que hoy tendríamos que charlar de la democracia también, pero en clave instantánea, con lo que ha sucedido con el tema de las fórmulas, que hoy se cierran las alianzas. Y en estos 2 o 3 días ha sido vertiginosa en la danza de nombres. Yo la semana pasada decía que parecían jugadores de fútbol en épocas de apertura de libro de pases, ¿no? Sí, sí. Y eso ya habla de un tipo de democracia de baja intensidad. No puede ser que vos no sepas dónde va a ir a parar un determinado candidato, si de un lado de un costado ideológico o del contrario. Pareciera que los pensamientos, la idea, los programas de fondo de lo que se quiere hacer en caso de ser electo es variable según las ofertas electorales y el lugar que puede ocupar. Eso ya está hablando de un tipo de democracia que realmente ha perdido esencia, ¿no? Es lo que se suele llamar democracia de baja intensidad. Primera vez que escucho ese concepto, interesante también. ¿Lo de baja intensidad? Sí, sí. Ajá. Bueno, es un concepto bastante utilizado como para decir de manera elegante que la democracia solo consiste en que la gente vaya cada 2 años a votar, claro, y que no tiene después nada que ver con eso, porque ese voto pierde absolutamente valor, porque incluso no tiene manera de controlar si lo que le prometieron se cumple. De hecho, últimamente se ha convertido en una costumbre de que se dice algo y no tiene ningún valor, porque después si lo cumple o no, no hay ninguna penalización. El gobierno que tenemos hoy es un ejemplo clarísimo, ¿no? No ha cumplido absolutamente nada. Es más, cambió el discurso, no sé si vos lo seguiste a eso, pero el PRO venía proponiendo un proyecto neoliberal y bastante derechoso en su propuesta concretamente. Cuando se hacen las elecciones para la comunidad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires y Rodríguez Larreta casi pierde con Lustó, que ahí se asustaron porque ganó por 2 puntos, una cosa así, por muy poca margen, se asustaron y esa noche Macri cambió el discurso. A partir de ese momento salió a decir que iba a ser un kirchnerismo mejorado, que todo lo que teníamos no lo iba a quitar, que a nadie le iba a quitar derecho, que iba a quitar el impuesto a las ganancias, o sea, pasó a convertirse en una especie de adalid de la centroizquierda. Y hizo la campaña desde ahí, mintiendo absolutamente. Y sin embargo ganó y nadie le preguntó cómo fue que hizo exactamente lo contrario después, ¿no? Y eso está hablando de la calidad de nuestra democracia, que yo creo que lo tenemos que poner en cuestión al tema, porque hace la esencia de cómo los ciudadanos podemos incidir en el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero te decía,
En estos últimos días los cambios de fórmulas y de nombres terminó cuajando ayer con el vicepresidente en la fórmula de Macri. Y fue de alguna manera sorpresiva para algunos, ¿no? Sí, bastante, de hecho. Al igual que sucedió cuando Cristina anunció que iba como candidata a vice también. Sí, yo creo que lo de Cristina fue mucho más sorpresivo y me parece que como mucho más coherente, ¿no? O sea, fue una movida, creo que de gran generosidad y de gran amplitud, de una mirada de política en serio, ¿no? De alguien que dice, bueno, yo tengo un proyecto y si este proyecto lo garantiza otra persona mejor que yo, me corro. Que eso es lo que debería ser. O sea, el proyecto es lo esencial. Vos fíjate que un hijo mío charlando por teléfono me hizo recordar que yo le había dicho en algún momento, yo no me acordaba de eso, me dice, al final salió la movida tuya con lo que hizo Cristina. Le digo, ¿por qué? Y me dice, vos no habías dicho Alberto Fernández, pero habías dicho que si Cristina tuviera la estatura que debería tener, lo podría poner a Solá, ¿no? Que en aquel momento Solá era candidato. Que era un tipo que estaba dentro del proyecto y que de alguna manera, por estar más al centro, garantizaba que mucha gente se adhiriera al proyecto y pudiera apoyar y no tuviera el techo que tenía Cristina. Yo no me acordaba que había dicho eso, pero de alguna manera se ve que estaba bien orientado. Sí, de hecho el propio Solá se veía como el compañero de la fórmula. Sí, creo sí. Que para él también fue sorpresivo cuando se anunció a Fernández como candidato. Y de hecho creo que yo no había pensado en Fernández, pero Fernández mejora la figura de Solá. Uh-huh. Porque fue mucho más opositor que Solá, fue mucho más claro en su oposición y nunca entró en cuestiones personales de discusión. Siempre fueron discusiones políticas. Claro. O sea, con lo cual no había resquemores. Había diferencias políticas, que es como debería ser. Pero bueno, quería ir al tema de Pichetto candidato a vicepresidente de Macri, ¿no? Porque me parece que clarifica las situaciones, clarifica los bandos, digamos. Yo creo que por primera vez empieza a aparecer con claridad frente al ciudadano común, y yo quisiera hacer hincapié en esto, en los dos bloques que representan los dos modelos de país posibles. Y me parece que eso está bueno. Está bueno si la gente lo toma por ese lado. O sea, se acabaron las complejidades de si tiene un pasado así, de si es más republicano o menos republicano, que si le pega a los perros cuando sale a caminar a la mañana. Empecemos a ver exactamente qué tipo de país responde. Y creo que con esta consolidación de la derecha que acaba de hacer Macri, al llevarse lo que sería la derecha peronista, pongamos el peronista entre comillas, acaba de clarificar un bloque de derecha y un bloque de centro izquierda. Y creo que si el ciudadano se guía por eso, como que queda claro hacia dónde tiene que votar, o sea, a dónde se tiene que parar. Es muy difícil confundirse si se lee en esa clave, ¿no? O sea, a ver, un trabajador tiene que pensar si quiere un país donde se desarrolle la industria, donde haya pleno empleo, o donde se primarice la economía y se vendan materias primas y sobremos 20 millones de habitantes. No es difícil decidir si vos vivís de tu trabajo. Si sos un jubilado, lo mismo. Está claro cuál es el concepto que tiene el FMI de los jubilados. Dice que el problema es que vivimos demasiado. O sea, que habría que achicar todo lo posible los gastos en seguridad previsional. De hecho, una de las primeras cosas que haría Macri en caso de reelegir es la reforma previsional, donde se va a extender la edad de jubilaciones, pero a su vez se va a modificar la fórmula para seguir achicando las jubilaciones. Ahí, quien quiera informarse un poco más, para no creerme a mí, que lea un poquito lo que pasó en Grecia. 13 veces se bajó
el monto de las jubilaciones proporcionales en Grecia. 13 veces. Acá lo hicieron una sola vez todavía, que fue en diciembre del 2016, ¿no? 17, después de las elecciones legislativas, cuando ganaron y creyeron que ya tenían carta blanca para seguir, y fue cuando la primero que hicieron fue modificar la ley previsional. Entonces un jubilado no se puede confundir ahora que están los dos bloques claros. Un estudiante, un pibe joven, no se puede confundir. O sea, solo hay que ver qué se está haciendo con la ciencia, qué se está haciendo con la educación, qué se está haciendo con el progreso del país, si se está pensando en un país que se desarrolle y permita, por lo tanto, que sus habitantes se desarrollen, o un país que se vaya achicando y el que se escondió se jodió, como dice el dicho, ¿no? El que logró prenderse en esa pequeña minoría está bien, los demás sobramos. La cantidad de pibes que están pensando en irse del país. Si esto continuara, creo que no es difícil entenderlo. Si lo pensamos en términos del ciudadano que vive de su trabajo, ya sea trabajo activo actual o trabajo pasado en caso de los jubilados, creo que no hay dudas. Y eso me parece que está bueno. Sí, de hecho se leyó mucho en las redes sociales esto de hay gente que claramente está en duda, ¿sí? O estaba en duda con respecto a qué iba a suceder en octubre, a quién iba a votar y demás. El hecho de que hayan anunciado a Pichetto como, digamos, como compañero de fórmula hizo que mucha gente, un importante sector, se haya convencido de qué era lo que no quería votar. Ajá. Es como, no sé hasta qué punto fue positivo esta medida tomada por el gobierno nacional. Obviamente tomando, repito, medidas hasta en un cierto sentido populistas, como llegó a hacerlo en un momento, como vos comentabas hoy. Sí, cuando hoy se temprano disfrazó de populista en determinado momento. Ahora vos fíjate cómo va, yo creo que esta medida es coherente desde el punto de vista de ellos, en el sentido de su estrategia. ¿Quiénes son sus principales apoyos que tuvieron en esta semana pasada? Bolsonaro y Duque, que son dos presidentes ultraderechistas. Sí. ¿No? Bolsonaro creo que todo el mundo lo conoce, ha escuchado cosas, y ahora con este tema de lo que se vio respecto de los manejos de la justicia para meter preso a Lula injustamente para que no se pudiera presentar como candidato, creo que se está empezando a descubrir absolutamente todo. Lo mismo que está pasando acá con lo de juez Ramos Padilla en Dolores, ¿no? Claro. Empieza a correrse el velo y empieza a ver cuáles son las maniobras de la derecha, ¿no? Pero por otro lado, Duque es el tipo que después que se había hecho un acuerdo con la guerrilla para llegar a un acuerdo de paz y terminar la guerra civil de, no sé, 40, 50 años, el tipo viene como presidente y desarma los acuerdos. O sea, son tipos que apuestan a la guerra. Esos son los que vinieron a apoyar a Macri en esta semana, y no fue casualidad. O sea, ellos están apostando a la derechización, están apostando a la bolsonarización. Por eso en algún momento se consideraba que una candidata a vicepresidenta era Patricia Bullrich. Bueno, lo llevaron a Pichetto, que es como más político, como más aparentemente más institucionalista, pero claramente que cierra en el bloque de derecha. La estrategia de ello es cerrarse sobre el 30% de gente que en general es racista, es clasista, es discriminadora, que quiere mano dura, que quiere bajar la edad de imputabilidad de los pibes, que quiere que den palos y que ellos estar tranquilos y supuestamente seguros. Ellos se están cerrando sobre ese 30% porque consideran que es lo que tienen que garantizar. Están tan débiles, está tan claro el desastre que han hecho, ha quedado tan claro para la mayoría de la gente que con estos tipos nos quedamos sin país, que están cerrando sobre esa minoría intensa, como se suele decir. Ellos quieren garantizar ese voto. Ahora que se desinfló la tercera vía, dicen, bueno, ya no tenemos peligro de perder el segundo puesto, o sea, vamos, sí o sí, a la segunda vuelta.
En la segunda vuelta, con mucha mentira, con mucha actividad de Comodoro Pi, de los jueces adictos, con mucha prensa a favor y metiendo mucho miedo y terror, en una de esas llegamos a ganar. Esa es su estrategia. O sea, mirado desde nosotros, como te decía, creo que es un paso para la claridad. Creo que es muy difícil que el ciudadano común se pueda confundir ahora. Mirado como proceso, es preocupante porque estos tipos están dispuestos a ir a la guerra. O sea, estos tipos van a saltarle todos los límites que puedan saltarse y que la sociedad le permita con tal de mantener el poder. Y detrás de ello hay un plan que es internacional, es un plan que está para toda Latinoamérica. O sea, esto de los jueces, mirá qué casualidad, justo en todos los países aparecen jueces aliados al poder persiguiendo opositores. Sí, acá de hecho pude ver un video de El Cadete, lo conozco como El Cadete, no me acuerdo, Rosenberg, creo Rosenberg, que es el apellido. Muy bueno, me encanta. No lo sigo mucho, pero me resultó muy interesante el video que hicieron justamente respecto a los jueces, a los modos de elegir a los jueces hoy por hoy, digamos. Exacto. No hay que tener mucho conocimiento en cuestiones judiciales para entender que realmente el asunto viene, o sea, están haciendo cualquier cosa. El lawfare, están haciendo lo que quieren. Es más, el mismo Papa lo denunció, ¿no? Hace poco. Ahora, si la gente empezara a mirar, como siempre trabajamos nosotros sobre el tema de aprendamos a mirar, ¿no? Si empezara a mirar históricamente, se va a dar cuenta que en la década de los 70, en toda Latinoamérica, o en casi toda Latinoamérica, había dictaduras sangrientas. Eso tuvo que ver con algo que se llamó la Escuela de las Américas, que en los años 60, con la época de la Guerra Fría, se empezaron a llevar militares jóvenes a lo que se llamaba las Escuelas de las Américas, que estaba en Panamá, donde se crearon, era un criadero de dictadores, donde se enseñó a torturar, donde se enseñó la guerra, digamos la guerra sucia, y eso cuajó en casi toda Latinoamérica, salvo en Venezuela y México. Todo el resto de los países en Latinoamérica simultáneamente tuvieron dictaduras. Cuando pasó eso y empezó a reaccionar, digamos, la resistencia de los pueblos, en determinado momento aparecieron todos presidentes democráticos neoliberales, todos a la vez. Una ola de neoliberalismo por presidente democrático, Menem acá, ¿no? Collor de Mello en Brasil, por ejemplo. Podríamos nombrar en cada país. La gente tendría que ver que son oleadas y no es casualidad. Esa es la estrategia del imperialismo norteamericano sobre Latinoamérica. Bueno, hoy, aquello que hacían con los militares, lo están haciendo ahora con los jueces. Hay una escuela en Estados Unidos donde se llevan a los jueces a hacer, digamos, capacitaciones para hacer esto que está haciendo Bonadío y varios jueces de Comodoro Pi, junto con obviamente los medios de comunicación principales, junto con algunos políticos tipo Carrió, y que sale a correr o sale a caminar y se encuentran las denuncias anónimas. Bueno, todo eso lo tenemos que esperar para esta elección. Y otra cosa que tenemos que empezar a pensar, ellos van a dar la sensación de que la elección en segunda vuelta va a estar pareja. ¿Sabes para qué? Para que posiblemente metan el fraude. Esa es otra cuestión que deberíamos tener en cuenta. Vos fíjate que ya hubo 2 o 3 cosas que lograron desactivarlo los apoderados del Frente para la Victoria, PJ, que es que los jóvenes no pudieran votar, el que los extranjeros pudieran votar por mail. ¿Cómo controlas cuántos mails se mandan? O sea, si no pasa por la embajada. Sí, con respecto a lo de los jóvenes, 1,5 millones de jóvenes no figuraba y vaya a saber cuántos más. Y ¿no? Quedaron como 400 fuera, porque no pudieron ir o no fueron a reclamar. Pero luego, en gran parte se desactivó. Uh-huh. Pero hay una cosa que ha quedado, que es la manera de transmisión de los datos.
y que deberíamos tener en cuenta cómo funciona eso, porque es una empresa que ha sido cuestionada en varios lugares. Y la forma, ellos mismos dicen que la forma que se transmiten los datos hay una parte que es una caja negra, que no hay manera de controlar si se modificó. Y obviamente no van a coincidir que quisieron eliminar los telegramas que hace el presidente de mesa con los fiscales en cada mesa. Pero entre que se dieron los resultados, supongamos truchos, a las 10 de la noche en todos los canales, y llegaron los telegramas y no coincidieron, ¿qué hiciste? Fuiste a la justicia. ¿Cuánto tiempo tardó la justicia después? ¿Vos sabés de alguna elección que porque no coincidieran los datos se volvió todo para atrás? No existe. O sea, tenemos que empezar a prepararnos para la trampa. Tenemos que empezarnos a prepararnos para la mentira. Tenemos que prepararnos para la inserción de miedo, para las campañas de miedo. Todo eso viene. Lo que sí ha pasado, que creo que si el ciudadano se pone en sus intereses, ha quedado claro los dos países. Y ahí no nos podemos confundir. Otra cosa que quería decir que me pareció interesante. En este movimiento de bloques, con estas fórmulas que se fueron armando, antes hablábamos de la grieta, ¿no? Decíamos que hay una grieta que es legítima y va a estar siempre. O sea, el sojero quiere que se primarice y que se venda soja. Nosotros deberíamos querer que se industrialice y que haya trabajo. Esa grieta va a estar siempre y es legítima. Ahora, había otra grieta que la habían utilizado como forma de gobernar. Esa cosa de no querer escuchar un nombre o decir un nombre y ya aparecía todos los calificativos. Esa grieta, ellos la están incentivando. Se están cerrando sobre sí mismos. El movimiento de la fórmula del PJ Unidad Ciudadana se ha corrido hacia el centro. O sea, ha dejado sin argumentos a quienes decían esta grieta es insufrible. Porque no es lo mismo si iba Cristina como presidenta, que estaba clara y estaba estigmatizado, a Alberto Fernández, que es un tipo dialoguista, que en general no levanta el tono, y que en general cuando habla desde lo institucional. O sea, también en eso se ha clarificado la cosa y me parece muy interesante. No quiero cerrar la columna sin... ¿Me ibas a decir algo? Sí, no, porque me quedé pensando después, creo que fue hoy o ayer, cuando se dio a conocer de que Pichetto iba a acompañar en la fórmula a Macri, los medios enseguida empezaron a decir, bueno, Macri y Pichetto hacer la fórmula que va a pelear contra Cristina en el mes de octubre, nunca enfocándose en ella, digamos, que era lo que esperaban hacer de manera cómoda si Cristina hubiera ido de ese discurso ya lo tenían, no lo pueden cambiar, digamos. Exacto. Ni ella estando ahora como candidata a vicepresidenta pueden cambiarlo o desean cambiarlo. Están enfocados y empeñados en darle a ella. No tienen nada para mostrar y lo único que queda es la campaña de odio. Es lo único que tienen. Y obviamente no la van a bajar porque no les queda nada. No quería cerrar la columna sin dos noticias que Bien. Para mí están conectadas y que las quería mencionar. Una, esta semana murió Ana Zabaloy, que es la directora de la Escuela Rural 11 de San Antonio de Areco. Uh-huh. Era una de las principales denunciantes de las fumigaciones en las escuelas y tuvo que pagar con su vida el costo de las fumigaciones porque murió de un cáncer. Y me parece que está relacionado con la noticia que apareció sobre el laboratorio Pfizer, que habían descubierto, tenían en un medicamento que ellos estaban utilizando como contra la artritis, un medicamento que ya se vendía, que estaba en circulación, y en investigaciones descubrieron de pronto que tenía elementos que podían prevenir el Alzheimer. Como ellos ya habían perdido la patente de ese medicamento porque lleva muchos años en el mercado y ya había genérico de ese medicamento, no siguieron desarrollando las investigaciones del Alzheimer. Porque seguir desarrollando eso les costaba plata y no iban a ganar. O sea,
hay miles de personas que se están enfermando de Alzheimer y que se podría haber prevenido si los intereses personales o particulares de las empresas no estuvieran medrando en la salud. Yo creo que eso es para reflexionar. Uh-huh. El modelo de sociedad del capitalismo es un modelo de muerte y los ciudadanos deberíamos recuperar control sobre eso. Muy bien, me voy a quedar con algo de lo que dijiste, que es no hay mucho que pensar en el mes de octubre, digamos, ¿no? No. O es un país o es otro. Creo que está clarísimo y eso es lo que ha quedado demostrado con las dos fórmulas. En ese sentido, creo que estamos más tranquilos. Claro que sí. Bueno, Manuel, gracias nuevamente. Y ha pasado una nueva columna. Será hasta el miércoles que viene. Claro que sí. Así pasó un nuevo programa de Nuevas Fronteras en el Manifiesto Argentino, una columna sobre formación ciudadana que va todos los miércoles desde las 17:30 horas aquí en Habladurías Universitarias por Radio Mural 91.1. 31 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Quédate en sintonía del dial porque enseguida volvemos. Es un rinconcito, el canto de una cigarra.